Un cuello de botella en el corazón de Europa. Cada vez que alguien planifica un viaje por carretera entre Austria e Italia, hay un nombre que aparece inevitablemente en la conversación: el Paso del Breñero. Más que un simple tramo montañoso, se ha convertido en sinónimo de tráfico denso, esperas interminables y frustración para millones de viajeros. Cada año, más de 2,5 millones de camiones y 14 millones de automóviles atraviesan este paso fronterizo, llevando consigo más de 50 millones de toneladas de mercancías. Pero no todo es desesperación. Quienes miran por la ventanilla aún pueden disfrutar de la majestuosidad de los Alpes, la espina dorsal de Europa, que ofrece un paisaje imponente pese al caos de la carretera. En los últimos años, sin embargo, se está gestando un cambio revolucionario debajo de esas montañas. A casi 600 metros de profundidad, se está construyendo uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Europa, el túnel de base del Breñero. Con una inversión que supera los 8.000 millones de euros, esta megaobra promete aliviar de forma definitiva la congestión que ha caracterizado a esta región durante décadas. Una vía milenaria con nuevos desafíos. La importancia estratégica del Paso del Breñero no es nueva. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han buscado rutas seguras y relativamente accesibles para cruzar los Alpes. El Breñero, situado a 1.370 metros de altitud, ofrecía una opción viable gracias a su relieve más suave en comparación con otros pasos montañosos. Fue este acceso natural lo que permitió, ya en el siglo XIX, la construcción de una vía férrea que conectaba Europa central con la península itálica. Décadas después, en 1971, la infraestructura se modernizó con una autopista internacional, la A13 en Austria y la A22 en Italia. Este corredor vial cumplió su propósito durante años, facilitando el flujo de personas y mercancías. Sin embargo, con el paso del tiempo, el crecimiento económico, el aumento del comercio y la movilidad europea exigieron mucho más de lo que estas vías estaban preparadas para soportar. La saturación del sistema. El volumen del tráfico ha crecido de forma descomunal. En 1970, el transporte de mercancías por carretera a través del Breñero rondaba los 3 millones de toneladas. Para finales del siglo XX, esa cifra había superado los 22 millones. Las rutas actuales, tanto la carretera como la línea ferroviaria histórica, resultan insuficientes. La infraestructura ferroviaria, en particular, fue diseñada en el siglo XIX, con curvas pronunciadas y pendientes que dificultan enormemente el transporte de carga moderna. Este desequilibrio ha llevado a que el transporte por carretera gane terreno. Aunque en 1990 el 70% de las mercancías desde Europa del Este se movían en tren, con el tiempo los camiones fueron ocupando más protagonismo, especialmente porque ofrecen mayor flexibilidad. Pese al impacto ambiental y los problemas logísticos que generan. La promesa del futuro, un túnel para unir Europa. El túnel de base del Breñero, cuya finalización está prevista para esta década, representa un nuevo comienzo. Con una longitud total de 64 kilómetros, lo que lo convertirá en uno de los túneles ferroviarios más largos del mundo, permitirá reducir considerablemente el tiempo de viaje entre Innsbruck y Bolzano. Además, al estar casi completamente plano, facilitará el transporte de grandes volúmenes de mercancías en trenes modernos, más rápidos y sostenibles. Cuando se inaugure, no solo beneficiará a Austria e Italia, sino a toda Europa. Será un símbolo de cooperación transfronteriza, de movilidad inteligente y de una visión común hacia un continente más conectado y respetuoso con el medio ambiente. Un desafío técnico que frena el avance. En el mundo del transporte ferroviario, las pendientes juegan un papel fundamental. Cuanto mayor es la inclinación, menor es la capacidad de carga de la locomotora. Aunque en el Paso del Breñero las pendientes no son extremas. Si son lo suficientemente pronunciadas como para obligar a los trenes de carga a reducir su velocidad a unos 70 km por hora y a limitar el peso que pueden transportar. Esto representa una pérdida considerable de eficiencia logística, especialmente cuando se busca optimizar el tránsito de mercancías entre el norte y el sur de Europa. Además, aumentar la cantidad de trenes que cruzan la cordillera no es una solución simple. A pesar de que Italia completó algunas mejoras en su red ferroviaria en 2008, que en teoría permiten el paso de hasta 240 trenes diarios por el Breñero, las pendientes originales no han sido modificadas. Es decir, la infraestructura sigue arrastrando las limitaciones de su diseño del siglo XIX, sin adaptarse completamente a las necesidades del transporte moderno. Una frontera técnica, dos sistemas eléctricos incompatibles.
Otro obstáculo clave es la diferencia en los sistemas de electrificación ferroviaria. En Austria y en Italia se emplean voltajes y frecuencias distintas, lo que obliga a realizar un cambio de locomotoras al cruzar la frontera. Este procedimiento no solo requiere más tiempo, sino también locomotoras adaptadas, equipadas con sistemas compatibles para ambas redes, además de permisos especiales y personal altamente capacitado. En los últimos años se ha intentado introducir trenes de múltiple flujo, capaces de circular bajo diferentes sistemas eléctricos. Pero su implementación sigue siendo limitada debido a su alto costo y complejidad operativa. Carreteras saturadas y medidas de emergencia. Frente a las dificultades del transporte ferroviario, el tráfico por carretera ha seguido creciendo de manera exponencial. A modo de ejemplo, en 2004 ya se registraban 1,8 millones de camiones atravesando el paso del Breñero. Para 2024, esta cifra aumentó a más de 2,5 millones. Además, el paso es utilizado por unos 14 millones de vehículos cada año, transportando alrededor de 50 millones de toneladas de mercancías por carretera. Ante esta presión constante, Austria implementó medidas restrictivas en 2023 para mitigar la congestión. La región del Tirol prohibió el paso nocturno de camiones y restringió el transporte de ciertos productos peligrosos o pesados. También se limitó el número de camiones que podían salir de Alemania a solo 300 por hora. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes, los atascos no solo persistieron, sino que en ocasiones alcanzaron longitudes de hasta 70 kilómetros. El túnel de base, una obra que cambiará el panorama. Mientras los conductores esperaban atrapados en interminables filas de vehículos, una esperanza se construía silenciosamente bajo sus pies. Desde 2007 se viene desarrollando el túnel de base del Breñero, un megaproyecto de 8.300 millones de euros que promete revolucionar el transporte transalpino. Ese año se colocó la primera piedra cerca de Innsbruck, iniciando los trabajos con la perforación de un túnel piloto destinado a recoger información geológica crucial sobre la estructura de los Alpes. El túnel piloto, que se completó en 2009, no solo proporcionó datos técnicos fundamentales, sino que también será utilizado para el drenaje y mantenimiento de los dos túneles principales. Estos tendrán una longitud total de 55 kilómetros cada uno y un diámetro aproximado de 8,1 metros. Un túnel se utilizará para el tráfico ferroviario en dirección a Italia y el otro en dirección a Austria. Un sistema subterráneo al estilo de un hormiguero alpino. La magnitud del proyecto es impresionante. Además de los dos túneles principales, se están construyendo 4 túneles de acceso lateral que permitirán extraer material, transportar suministros y facilitar el mantenimiento. A esto se suman más de 230 conexiones transversales entre ambos tubos, espaciadas cada 333 metros, que permitirán evacuar pasajeros o trabajadores en caso de emergencia. Como si no fuera suficiente, cada 20 kilómetros se construirán estaciones técnicas subterráneas equipadas con sistemas de ventilación, energía, comunicaciones y puntos de control. Estas estaciones servirán tanto para garantizar la seguridad como para facilitar la operación continua del sistema una vez en funcionamiento. El futuro ya no está tan lejos. Una vez completado, el túnel de base del Breñero reducirá drásticamente el tiempo de viaje entre Innsbruck y Bolzano, pasará de más de 2 horas a poco más de media hora para trenes de pasajeros. Y permitirá transportar mercancías de forma más rápida, ecológica y segura. Será una de las infraestructuras subterráneas más modernas y ambiciosas del mundo y un hito en la historia del transporte europeo. Una red subterránea pensada para la seguridad. Uno de los aspectos más impresionantes del túnel de base del Breñero es su enfoque en la seguridad. A lo largo del recorrido subterráneo, se han previsto estaciones técnicas cada 20 kilómetros que incluirán espacios de emergencia con rutas de evacuación, refugios seguros y sistemas de comunicación. Estas estructuras están diseñadas para garantizar que, ante cualquier incidente, los pasajeros y trabajadores puedan ser evacuados rápidamente y con eficacia, incluso en un entorno tan hostil como el subsuelo alpino. Profundidad récord bajo la montaña europea. El túnel no solo destaca por su longitud, sino también por su profundidad. En su punto más hondo, estará ubicado a 1.720 metros por debajo de la superficie de los Alpes, lo que lo convertirá en uno de los túneles ferroviarios más profundos del mundo. No obstante, también existe un punto elevado en el trazado, se encuentra a unos 810 metros sobre el nivel del mar, justo en la línea fronteriza entre Austria e Italia. Esta diferencia de altura no es casual,
permite que las aguas de escorrentía fluyan de manera natural, respetando la división hidrográfica. Así, el agua de origen austríaco se drena hacia Austria y la italiana hacia Italia, facilitando el mantenimiento y evitando complicaciones legales y ecológicas transfronterizas. Tecnología al servicio del desafío geológico. La construcción de un túnel de esta magnitud bajo los Alpes no sería posible sin tecnología de vanguardia. Aquí entra en escena una protagonista indiscutible, la tuneladora. La empresa alemana Rennech, reconocida mundialmente por su experiencia en este tipo de proyectos, fue la responsable de suministrar nada menos que 8 gigantescas máquinas perforadoras para la ejecución del túnel de base. Cada una de estas tuneladoras, verdaderos colosos de ingeniería, cuenta con capacidades impresionantes. Por ejemplo, la máquina Gripe, con un peso de 1.800 toneladas y una longitud de más de 200 metros. Comenzó su labor en 2015 perforando un tramo de 16,7 kilómetros desde Arental, Austria, hasta la frontera italiana. En su fase más eficiente, logró avanzar más de 61 metros por día, una velocidad notable dadas las condiciones del terreno. Máquinas récord en acción. Otra tuneladora, llamada Virginia, comenzó a operar en 2019. En 2021, alcanzó un récord mundial de perforación mecanizada al excavar 860 metros en un solo mes. Su desempeño no solo fue eficiente, sino también simbólico del avance constante que ha tenido este proyecto. En 2023, Virginia completó exitosamente su parte del túnel, consolidando aún más el papel de Rennech en esta megaobra europea. ¿Qué hacer con millones de toneladas de roca? No basta con perforar la montaña, también es necesario gestionar los enormes volúmenes de material extraído. Se estima que, durante todo el proceso de construcción, se removerán unos 21 millones de metros cúbicos de roca. Este volumen es equivalente a llenar más de 8.000 piscinas olímpicas. Evidentemente, almacenar o desechar esta cantidad de escombros representa un reto logístico colosal. Rennech desarrolló una solución que evitó un colapso operativo, un sofisticado sistema de cintas transportadoras capaz de mover hasta 5.000 toneladas de roca por hora. Este sistema se extiende por varios kilómetros dentro del túnel, conectando las áreas de perforación con zonas de almacenamiento y procesamiento. Una solución que evita más atascos. Si este sistema no existiera, el volumen de roca extraída habría requerido unos 190 camiones por hora, cada uno con capacidad para 26 toneladas, saliendo continuamente del túnel. En una irónica paradoja, el proyecto destinado a reducir los atascos en los Alpes habría generado sus propios embotellamientos de camiones con escombros. Gracias al sistema de cintas, se evitó este problema y gran parte del material será reutilizado, se empleará en la construcción de vías de acceso, como relleno estructural y en el revestimiento de concreto del propio túnel. Un proyecto que marca un antes y un después. La combinación de ingeniería de precisión, maquinaria avanzada y soluciones logísticas innovadoras hace del túnel de base del Breñero uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de Europa. Una vez terminado, no solo mejorará el transporte entre el norte y el sur del continente, sino que también será un ejemplo de cómo la cooperación internacional y la tecnología pueden superar incluso los obstáculos geológicos más desafiantes. Un proyecto ambicioso, pero lleno de desafíos. Aunque todo lo logrado hasta ahora con el túnel de base del Brennero parece digno de celebración, la realidad es más compleja. El trayecto atraviesa 5 tipos distintos de roca y una de las fallas geológicas más largas de Europa. Esto significa que no basta con depender exclusivamente de la tecnología de punta representada por las tuneladoras. De hecho, solo el 50% de la excavación puede realizarse con estas enormes máquinas. ¿Y el resto? Una técnica milenaria, perforar y detonar. El otro 50% de la construcción se lleva a cabo utilizando un método mucho más tradicional, perforación y voladura. Esta técnica, empleada desde hace siglos en la ingeniería subterránea, consiste en perforar orificios en la roca, colocar explosivos y detonar de forma controlada para desmenuzar el terreno. Aunque pueda parecer rudimentario, es una solución eficaz en entornos de alta dureza geológica como los Alpes, donde la precisión de las tuneladoras no siempre es suficiente. Una vez realizada la voladura, el material fragmentado es retirado con maquinaria pesada y transportado mediante sistemas de cintas. Después, se estabilizan las paredes del túnel con hormigón proyectado, se instalan anclajes y se refuerza toda la estructura con arcos metálicos y mallas.
A diferencia de las tuneladoras, que realizan este refuerzo de forma automática mientras excavan, este método requiere intervención manual constante y vigilancia técnica especializada. Entre los más grandes del mundo. Cuando el túnel esté terminado, con sus imponentes 55 kilómetros de longitud, ocupará el tercer lugar entre los túneles ferroviarios más largos del planeta. Por delante de él solo quedarán el túnel de base de San Gotardo, en Suiza, 57 kilómetros, y el túnel de Mont Cenis-Montenicio, que cuando se complete tendrá 57,5 kilómetros. Curiosamente, todos ellos atraviesan la misma cadena montañosa, los Alpes. Esta región se ha convertido, sin duda, en la capital europea de la infraestructura ferroviaria subterránea. Un rediseño que cambia las reglas del juego. Pero más allá de su magnitud, lo que hace especial al túnel del Brennero es su diseño prácticamente horizontal. A diferencia del paso ferroviario tradicional que cruza el puerto alpino con fuertes pendientes, este nuevo trazado tendrá una inclinación máxima de apenas 0,4% a 0,7%. Esta mejora permitirá que las locomotoras arrastren hasta el doble de carga sin perder eficiencia. Un cambio que promete transformar radicalmente el comercio ferroviario entre Austria e Italia. Actualmente, la inclinación del paso ferroviario limita la velocidad a unos 70 km por hora y obliga a reducir la carga transportada. Con el nuevo túnel, la velocidad de los trenes de mercancías podrá alcanzar los 120 km por hora, lo que no solo acelera el transporte, sino que también reduce el número de trenes necesarios para mover el mismo volumen de carga, descongestionando la red. De Innsbruck a Bolzano en menos de una hora. Otro de los beneficios notables será la reducción del tiempo de viaje. Hoy en día, un tren tarda cerca de 2 horas en recorrer la ruta entre Innsbruck y Bolzano. Con el túnel de base, este trayecto se completará en apenas 50 minutos. Esta mejora representa un avance sustancial tanto para el transporte de mercancías como para los pasajeros, al convertir esta conexión en una verdadera alternativa competitiva frente al transporte por carretera. No solo para carga, también para personas. El túnel del Brennero no está destinado únicamente al transporte de mercancías. También será una infraestructura clave para el tránsito de pasajeros. En un contexto de crecimiento demográfico, expansión urbana y turismo internacional, contar con una vía rápida y eficiente entre el norte y el sur de Europa es más que una comodidad, es una necesidad estratégica. En el caso de los trenes de pasajeros, la velocidad será aún mayor, hasta 250 km por hora. Esto lo posiciona como una solución de alta velocidad que no solo conectará regiones, sino que integrará mercados laborales, fomentará el turismo y reducirá la huella de carbono al incentivar el uso del ferrocarril sobre el coche o el avión en distancias medianas. Y eso no es todo. Además del túnel principal, se están construyendo múltiples conexiones auxiliares y enlaces logísticos que permitirán integrar esta obra en el corredor ferroviario europeo TEN-T, Trans-European Transport Network, consolidando la posición del Brennero como una pieza clave del eje escandinavo-mediterráneo. Adiós a los atascos y a la contaminación. Una de las consecuencias más visibles, y también más molestas, del tráfico de mercancías a través del paso del Brennero ha sido, durante décadas, la congestión. Los camiones que cruzan diariamente por esta vía no solo provocan interminables atascos, sino que también generan un considerable impacto ambiental. Con la apertura del túnel de base del Brennero, se espera una notable reducción de estos atascos, lo que sin duda alegrará tanto a transportistas como a viajeros frecuentes. Gracias a un transporte ferroviario más rápido, cómodo y, sobre todo, económico, gracias a la eliminación de pendientes pronunciadas, muchas empresas comenzarán a priorizar el uso del túnel frente a la carretera. Esto liberará las vías alpinas de una parte importante del tráfico pesado que hoy las satura. A su vez, muchos viajeros particulares también podrían verse atraídos por la posibilidad de evitar las curvas y la lentitud del paso de montaña, optando por el tren, aunque eso implique renunciar a las vistas panorámicas. El beneficio ambiental, una prioridad cumplida. No se trata solo de un tema de movilidad. El elevado volumen de vehículos en el paso no solo ralentiza el tránsito, también agrava la contaminación atmosférica y acústica. Austria, consciente de estos efectos, ha aplicado restricciones al tráfico de camiones durante años, intentando reducir tanto las emisiones como el ruido en los entornos naturales alpinos. Ahora, con el túnel en camino, este objetivo parece más alcanzable que nunca.
Se prevé que el uso del tren no solo disminuya la emisión de gases contaminantes, sino que también contribuya a preservar mejor el entorno natural y las pequeñas comunidades del Tirol, muchas veces afectadas por el paso constante de vehículos. El túnel de base se perfila así como una pieza clave no solo en la infraestructura del transporte europeo, sino también en la estrategia ambiental del continente. Un proyecto dentro de otro proyecto. Aunque a primera vista pueda parecer una obra independiente, el túnel de base del Brennero es solo un fragmento dentro de un ambicioso corredor continental, el eje ScanMed, Escandinavia-Mediterráneo. Este gran corredor ferroviario conecta Helsinki con La Valeta, en Malta, abarcando un trayecto de casi 4.900 kilómetros que atraviesa Europa de norte a sur. El túnel de Brennero, con sus 55 kilómetros, no es más que una pieza dentro de este engranaje gigantesco. Infraestructura de escala continental. Entre los proyectos más impresionantes incluidos en este corredor destaca el Fehmarnbelt, un túnel submarino de 17,6 kilómetros de longitud que conectará Alemania con Dinamarca a través del mar Báltico. Este enlace, cuya finalización se prevé en los próximos años, representa una inversión superior a los 7.000 millones de euros y tiene como objetivo reducir radicalmente los tiempos de viaje entre Escandinavia y Europa Central. Otro ejemplo de infraestructura complementaria es el puente del Estrecho de Messina, que busca unir la isla de Sicilia con la península italiana. Concebido como un puente colgante de más de 3.600 metros, podría convertirse en el más largo de su tipo en el mundo. No obstante, su ejecución sigue envuelta en incertidumbre, a pesar de los anuncios de inicio de obras para abril de 2025, en mayo del mismo año no se han producido avances visibles. Controversias y dilemas. Este proyecto del Estrecho de Messina ha despertado una fuerte oposición social. Muchas voces cuestionan su viabilidad técnica y su elevado coste, que actualmente se estima en más de 13.500 millones de euros, superando incluso al túnel del Brennero. Además, la falta de estudios hidrológicos, sísmicos y medioambientales completos ha generado dudas sobre su impacto real y su seguridad a largo plazo. En este contexto, muchos ciudadanos consideran que los fondos públicos podrían destinarse a obras de mayor prioridad social. ¿El gran viaje del futuro? Si todos los proyectos avanzan según lo previsto, hacia 2032 podríamos asistir al nacimiento de una nueva era en la movilidad europea. Será entonces cuando, en teoría, se podrá recorrer una sola línea continua desde Helsinki hasta el Mediterráneo, atravesando túneles subalpinos, enlaces submarinos y estructuras colgantes gigantescas. No será solo un viaje de norte a sur, sino un recorrido por la ingeniería, la cooperación internacional y la apuesta europea por un transporte más sostenible y conectado. Dale like si te gustó el video y suscríbete para más contenido sobre megaobras. Cuéntanos en los comentarios qué opinas del túnel del Brennero. Activa la campanita para no perderte el próximo video.